Muy bien, gracias Margaret. 12 del día, 3 minutos. Estamos a esta hora con la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López. Alcaldesa, muy buenas tardes. Bienvenida al Día Noticias. Querido John Didier, un gusto saludarte a ti y a todos los oyentes. Un abrazo. Igualmente, nos da placer y gusto escucharla. Jóvenes a la U es el más reciente lanzamiento de apuesta social que ha hecho su administración. ¿En qué consiste? Pues John Didier, yo creo que esta es, decía yo ayer, el día más importante de esta alcaldía, porque es el anuncio de un programa soñado que llevamos más de un año trabajando, pero que además cae, como dice el dicho, de anillo al dedo en las actuales circunstancias. Es garantizar educación superior, gratuita, de calidad, pertinente a los jóvenes de nuestra ciudad. Jóvenes a la U es el programa que nos han estado pidiendo los jóvenes que quieren oportunidades de educación de calidad con empleo. Eso es Jóvenes a la U. Se inscribieron 33 universidades, 27 privadas, 6 públicas, que van a ofrecerle a los jóvenes de Bogotá hasta 8.000 cupos. Nosotros los financiaremos con los recursos de los impuestos de los bogotanos, a quienes les agradezco que en medio de la crisis siguen pagando sus impuestos para que podamos hacer este rescate social de los jóvenes. Hasta el 28 de junio, en la página de la Secretaría de Educación de Bogotá, de manera completamente gratuita, fácil, jóvenes de 18 a 28 años, graduados de colegios públicos de Bogotá, podrán aplicar de manera gratuita a estas 8.000 becas en cualquiera de estas 33 universidades, en las decenas de programas que nos están ofreciendo, para poder tener estas becas iniciales. Pero Jóvenes a la U no para ahí. El año entrante vamos a poder continuar para llegar hasta 20.000 becas y con el nuevo plan que le hemos propuesto al Consejo de Bogotá, que está en este momento estudiando y que esperamos aprueben a finales de julio, el plan del rescate social, podremos aplicar Jóvenes a la U no solamente a 20.000 cupos, sino a 50.000 cupos en lo que queda de gobierno. Eso es lo que los jóvenes nos han pedido y quiero invitar a los jóvenes de primera línea, a los jóvenes de los escudos azules, a los jóvenes de los colectivos feministas que llevan en las calles marchando en nuestra ciudad pidiendo esto. Esta es la respuesta a sus demandas, muy legítimas, por cierto, y los invitamos a que se inscriban gratuitamente antes del 28 de junio. Alcaldesa, pero este programa es para financiar el primer semestre o toda la carrera. Toda la carrera y pueden escoger en esas 33 universidades, pueden escoger carreras técnicas, tecnológicas o profesionales, porque las tres tienen muy alta demanda y necesidad en nuestra ciudad. Tenemos aquí carreras de técnicos en programación que con un año de formación pueden acceder a empleos de hasta de 4 millones de pesos, o de tecnólogos en diferentes áreas digitales de comunicación, de industria, o también profesionales. Pueden escoger carreras técnicas, tecnológicas o profesionales, jóvenes a la U. Los impuestos de los bogotanos les van a pagar la carrera completa, pero además les van a dar un salario mínimo al semestre de sostenimiento para que no tengan que desertar. Pero además, las universidades les van a dar un ciclo común y básico de formación y nivelación que necesitan muchos de nuestros jóvenes. Pero además, las universidades por primera vez se comprometen a que no se trata simplemente de educar y titular, sino de emplear a los jóvenes que estudian allí, de manera que el programa de Jóvenes a la U incluye la obligación de la universidad también de ofrecerles asistencia, asesoría y vínculo de pasantía y además de vínculo laboral. Muy interesante. Alcaldesa, su administración presentó al Consejo de la Ciudad el proyecto de rescate social y económico. ¿Cuáles son los objetivos de esta iniciativa? Pues como lo anunciamos, escuchando también a nuestros ciudadanos, a las mujeres y a los jóvenes que la han pasado tan duro en esta pandemia, a familias humildes, también familias de clase media que perdieron el empleo y cayeron en pobreza, pues tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Le quitamos inversión y reorientamos recursos de algunas inversiones que teníamos en obras de infraestructura, en obras de transporte, para pasárselas al rescate social. El rescate social por 1.7 billones de pesos. Hemos radicado la primera solicitud de rescate social de 0.7 billones para renta básica, para poder llegar a 950.000 familias que necesitan renta básica para no pasar hambre porque cayeron en pobreza, para poder pasar de 20 a 50.000 jóvenes en la U, o sea, becas de educación superior gratuita, para pasar de 15 a 50.000 subsidios a la nómina por empleabilidad de 50.000 jóvenes en nuestra ciudad, para poder garantizar cobertura de primera infancia a todos los niños menores de 5 años en Bogotá. Ese es el rescate social. Le estamos proponiendo al Consejo este primer paquete que radicamos ahorita en julio
para poder ejecutar 0.7 billones de pesos en el transcurso de este año, y en noviembre radicaremos al Consejo en el presupuesto del 2022 1 billón adicional para poder completar el 1.7 billones de pesos de rescate social. Es decir, 1.7 que iba para ese evento se va en inversión social. Así es, tal cual, porque como lo hemos dicho a lo largo de estas semanas, querido John Didier, los huecos en las calles pueden esperar, los huecos en el estómago no. Y las demandas y necesidades de educación y empleo de los jóvenes y las mujeres de nuestra ciudad, que se empobrecieron tan dramáticamente en el último año, tampoco pueden esperar. Así que vamos de cemento a inversión social, porque eso es lo que necesita la ciudad. Correcto, eso es muy importante. A propósito de infraestructura, ¿hasta dónde la noticia de la segunda línea del metro que se entregó esta semana con bombos y platillos y fue una gran noticia, será una realidad para Bogotá? Va a ser una realidad y de hecho aprovecho para darte una chiva. Nos acaba de confirmar Presidencia de la República que el 29 de junio haremos el evento del anuncio específico de cómo será esa segunda línea, por dónde va a pasar, cómo la vamos a financiar, cuándo la vamos a contratar. Vamos a hacer ese anuncio con el señor Presidente de la República, de manera que esto no era solamente un anuncio del señor Presidente que hizo en esta semana en la conferencia de ANATO, sino que es una realidad para Bogotá que explicaremos con el señor Presidente en detalle el próximo 29 de junio. Se empiezan a concretar las promesas de campaña, segunda línea de metro para Bogotá. Así debe ser, es que para eso fue que nos hicimos elegir, para cumplirle a Bogotá. Ya estamos construyendo la primera, nos habíamos comprometido a construir la primera línea del metro, que implica 24 kilómetros desde el patio del Corso en Bosa hasta la calle 72, con 3 troncales alimentadoras, la 68, la Caracas y la Cali. Debo reconocer que yo hubiera preferido no hacer la troncal de la 68, yo quería que por ahí fuera el Regiotram del norte. Pero bueno, ya estaba contratado y nuestro compromiso fue cumplirle a Bogotá, sacando adelante la primera línea del metro que ya está en su construcción y la segunda, que irá a Suba y Engativá, y estamos cumpliendo. Sí, a propósito de estas obras, ¿cómo va la reactivación de la economía? Pues John Didier, va empezando, ¿no? Venimos de un trimestre muy difícil porque tuvimos cuidado, tuvimos 7 semanas de paro, de movilizaciones, de aglomeraciones que nos están pasando una factura dura y difícil en materia de contagios y de fallecimientos, y desafortunadamente pues así va a ser todo junio. No hay nada que hacer porque ese contagio ya se produjo entre abril y mayo, disparado por las aglomeraciones del paro desafortunadamente, también porque tenemos cepas circulando, en fin, son varios factores. Y junio va a ser muy difícil, pero estimamos que ya a partir de la primera semana de julio superaremos ese doble pico que tuvimos en junio tan difícil, saldremos de esa situación tan dramática. Ya desde el 8 de junio los diferentes sectores, comercios, están con sus protocolos de bioseguridad poco a poco reactivándose, y esperamos que eso permita que para septiembre, octubre ya la ciudad esté nuevamente en su pleno potencial, generando mucho empleo para jóvenes, para mujeres, sacando adelante comercios, negocios, empresas que habían desafortunadamente tenido que parar o incluso que despedir gente, que puedan volver a arrancar, volver a enganchar. Para quien contrate jóvenes, empresas, comercios de nuestra ciudad, que contrate jóvenes, vamos a tener un subsidio al empleo hasta del 80% por contratos de 1 año para jóvenes. Ese es nuestro programa de empleo joven que hacemos de manera concurrente con recursos del gobierno nacional. De manera que nos tocó un mayo, junio y julio difícil, pero esperamos que agosto, septiembre, octubre ya venga un trimestre mucho mejor. Sí, alcaldesa, realmente nadie estaba preparado para esta pandemia. El ocuparse de cómo manejar este tema del COVID sí le ha dejado gobernar, poner en marcha su plan de desarrollo. ¿Qué tanto ha logrado hacer por el desarrollo de la capital? Pues ha sido muy difícil, John Didier, porque es que nos tocó al tiempo crisis de salud pública, crisis económica, estallido social, muchas dificultades y adversidades. Como dije yo, en algún momento no nos falta sino un meteorito, pues, y no lo invoquemos. Entonces ha sido muy, muy complejo, pero la verdad, más que cambiarnos las prioridades, nos ha permitido profundizar las prioridades que ya habíamos planteado. Estaba justamente esta mañana con la CEPAL, con ONU Habitat, lanzando el informe global de ciudades y COVID, y nos invitaron muy amablemente porque la CEPAL, la ONU, Habitat, reconocen que Bogotá ha liderado con el ejemplo
el contrato social y ambiental que le propusimos a Bogotá desde octubre del 2019, desde mucho antes que hubiera pandemia, movilización, crisis social. Le habíamos propuesto a Bogotá un nuevo contrato social con los jóvenes de Bogotá, con las mujeres, un nuevo contrato ambiental, seguir haciendo nuestra red metro, tener una ciudad más verde, más resiliente. Y lo que nos ha pasado con la pandemia es que tuvimos que pasar del contrato social al rescate social, porque no era suficiente el contrato social, tenía inversiones a largo plazo y tuvimos que anticiparlas a corto plazo para rescatar a las familias que han caído en pobreza. Nos felicita el mundo entero por seguir haciendo nuestro programa de emergencia climática, de electrificación de Transmilenio, para que hoy tenemos la flota de transporte eléctrico más grande de América Latina. Vamos a seguirla mejorando, vamos a seguir con el metro, como ya lo anunciábamos al principio, de manera que el mundo reconoce nuestro esfuerzo de sacar adelante nuestro contrato social y ambiental del siglo XXI con este añadido necesario e indispensable de rescate social. Muy bien. Margaret Ocalvo, le escucha la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Claro que sí, John Didier. Alcaldesa, primero que todo, un gusto que esté con nosotros y que esta sea la primera, pero que vengan muchas más. O sea, aquí la esperamos, esta es su casa. Y las noticias fantásticas. Aquí precisamente me están escribiendo al chat porque usted ha hablado de todos los temas macro, pero en Bogotá estamos viviendo un tema que después del confinamiento, cuando empezó a abrirse la ciudad lentamente y ahora que ya estamos bastante ya en la calle, ¿qué está ocurriendo? Que el tráfico se volvió imposible, un tráfico donde todavía muchos estamos en confinamiento porque tenemos la posibilidad del teletrabajo. O sea, no ha salido toda la ciudad, no hemos salido todos, pero el tráfico es muy complicado. En el día moverse, por ejemplo, por la carrera séptima es imposible, de norte a sur y de sur a norte también un poco, pero sobre todo de norte a sur. ¿Qué se puede hacer? Porque parte también de lo que necesitamos es podernos mover, poder llegar al lugar y ver que sí hay posibilidades afuera, porque ya nos acostumbramos a estar confinados. Pues Margaret, la velocidad promedio de movilidad en Bogotá todavía está por encima de lo que teníamos en tiempos de prepandemia. Digamos, hoy tenemos un 15% aproximadamente de mayor velocidad y flujo, de manera que no estamos peor que antes. Pero también depende de la movilidad para quién. Yo vivo sobre la séptima, Margaret. Y te puedo decir que la movilidad de peatones y ciclistas ha mejorado notablemente gracias a que hay bicicarril, ¿no? Y los de los carros, pues, tienen los carriles que tenían disponibles, pero vamos a tener que acostumbrarnos. ¿Qué nos está haciendo la vida difícil en este momento? Que tenemos 48 estaciones destruidas por cuenta del paro y el vandalismo. Y eso obviamente nos afecta a la movilidad en la ciudad. Estamos haciendo un esfuerzo enorme de trabajo con Transmilenio, con cultura. Queremos invitar a los jóvenes a que nos reconciliemos con el sistema. Cada vez que hay un dolor o una protesta en Bogotá, no pueden salir a destruir el transporte público que es de todos los bogotanos. Tenemos que reconciliarnos. Protestar, por supuesto, pero sin destruir y vandalizar, porque después son los mismos papás de los que los destruyen los que tienen que pagar impuestos para volverlo a hacer. Nos va a costar 28.000 millones de pesos rehacer las 48 estaciones y tramos de Transmilenio y buses quemados y vandalizados. De manera que también queremos hacer no solamente un proceso de reconstrucción física, sino sobre todo de reconciliación con el sistema. Claro que queremos migrar hacia metro, pero mientras no tengamos el metro tenemos que cuidar Transmilenio, porque es lo único que tenemos, y seguirlo mejorando, que sea más cómodo, que sea más flexible, que tenga mejores rutas, que sea con buses eléctricos. Pero una cosa es mejorar y otra cosa es destruir. De manera que vamos a seguir. Ahora, te digo con honestidad, Marta, no, la movilidad, la velocidad de movilidad en Bogotá en los próximos 10 años, lejos de mejorar, va a empeorar. Te voy a decir por qué. Porque vamos a estar en obra. Vamos a estar en obra. Pensemos nosotros lo que nos pasa en la casa cuando mandamos a arreglar el baño de la casa, ¿no? Todos los de la casa nos da gripa, chupamos polvo, es incómodo, hay unas partes que no podemos usar y luego disfrutamos la obra. Bogotá va a estar 10 años en obra. Va a tener el corredor verde séptima en obra, la troncal de la 68 en obra, la troncal de la Cali en obra, la primera línea del metro en obra, la segunda línea del metro en obra, la Lo Sur en obra, accesos norte a la autopista norte que la estamos ampliando y la séptima en obra. Entonces, los próximos 10 años vamos a tener que modificar mucho nuestros patrones de movilidad, quedarnos y trabajar en casa y combinar más elementos, no por la pandemia, sino porque está la cantidad de trabajo. Lo bueno es que vamos a tener mucho empleo,
Lo malo es que vamos a tener movilidad reducida, entonces nos tenemos que preparar desde ya, porque no nos espera un año, sino una década, ¿no? Con muchas restricciones porque estamos construyendo la ciudad, rehaciendo Bogotá, rehaciendo nuestra movilidad, para que a partir del 2030 tengamos un sistema de transporte público 1A, con líneas de metro, con 800 kilómetros de ciclorrutas, con troncales eléctricas, alimentadoras, pero pues el que quiere marrones, aguanta tirones. Alcaldesa de Bogotá, Claudia López, siempre un placer escucharla, siempre aquí en Al Día Noticias, la estaremos esperando. Que pase muy buen día. Un gran abrazo, mil gracias a todos los jóvenes de Bogotá. Gracias por jalarnos las orejas, por hacernos escuchar, por hacernos cambiar. Querían educación gratuita con empleo, ahí está, se llama Jóvenes a la U. Inscríbanse por favor antes del 28 de junio y empiecen estos 8,000 primeros cupos, luego serán 20,000 y luego llegaremos a 50,000. Un gran abrazo para todos.